Estamos aquí en Quienes Fuimos y Quienes Somos en la sucursal del Cielo. Y en estos tiempos tan especiales que vivimos como sociedad, y siempre hablamos de aquellos que están en el frente de batalla, de estos héroes que nos cuidan, que nos protegen, que trabajan por el bien de la salud pública, era necesario compartir al menos este momento con uno de los representantes de un sector importantísimo que siempre se hace mención, la ambulancia. Esa ambulancia que tantas veces vimos partir a Corrientes por un motivo o por otro. Y en representación de ese grupo de choferes del Hospital Fernando Irastorza, lo convocamos a Paulo Gelmi. Paulo, gracias por venir, por estar. Sabemos que por allí es difícil muchas veces justamente hablar de cosas que dolieron y siguen doliendo, pero creo que es importante que la gente tome conciencia que necesario es cuidarse, ¿no? Gracias por estar. Gracias a ustedes, Mercedes, por la invitación. Vos dijiste algo cuando arrancaste, diciendo que estos héroes que nos representan, la verdad que yo particularmente, y creo que un gran grupo de personas, no nos sentimos héroes. No tocó estar, lamentablemente no tocó estar, pero como te dije, particularmente no me siento héroe. Tuvimos que trabajar mucho más de lo debido nada más, ya sea por irresponsabilidad de terceros o por no saber esas personas cómo se llegaron a contagiar, pero muchas veces lamentablemente por irresponsabilidad, que no creían en la enfermedad, en el virus, que creían que no le iba a pasar, que no iba a llegar, pero lamentablemente entró, y cuando entró tuvimos que bailar. Bueno, Capaz que no te sentís así porque uno que conoce de tu trabajo y de tu entrega es con el corazón la mayoría de las veces o del tiempo, ¿no? Pero los que vemos de afuera lo vemos quizás de otra manera. ¿Cómo ha sido el comienzo de esta pandemia, Paulo? ¿Cómo les ha golpeado a ustedes? Porque dicen, bueno, maneja la ambulancia, pero todo el peso que llevan encima, y no solo manejan la ambulancia, y lo vamos a hablar después. Bueno, gracias a Dios tuvimos un año sabático, porque desde que arrancó la pandemia en el 2020, tuvimos un caso, dos casos, esporádicamente aparecía uno, aparecía otro, se cortaba ahí, hasta marzo de este año, que fue donde explotó la bomba acá adentro. Y bueno, como te digo, ¿no? Veníamos light todo el año pasado. Cuando este año nos tocó, justo que arranca la pandemia, cae un chofer compañero, también contagiado, así que arrancamos con la vorágine de los viajes, de salir 4 o 5 ambulancias en el día, 6 a veces, cuando en ese momento teníamos creo que 3 o 4 móviles nada más, así que tenían que esperar al chofer que llegue una ambulancia para salir con esa ambulancia con el motor caliente a Corrientes nuevamente con pacientes que, gracias a Dios, creo que una vez fue un paciente intubado, pero por otra cosa que no era por COVID, sino que tenía otra enfermedad, otra patología, pero estaba contagiado. Entonces, ante esa patología fue intubado, pero gracias a Dios creo que ningún paciente ha ido intubado por COVID de Curuzú a Corrientes. ¿Cómo es el mecanismo de trabajo, Paulo, cuando
se planifica un viaje? ¿Cómo es la secuencia, digamos, hasta que ustedes suben a la ambulancia para partir a ruta? Bueno, nosotros vamos rotando para viaje. En ese momento éramos 5 choferes, gracias a Dios, con el aporte del municipio pasamos a ser 8 y otro chofer que teníamos, vino otro chofer de Montecasero justamente, así que éramos 10 choferes los que viajábamos a Corrientes. Como digo, nosotros vamos rotando, o sea, viaja hoy uno, no es que el otro lunes ya voy a volver a viajar, no, me puede, como nos pasó, volver a salir mañana, o sea que salgan los 10 claro, para volver a salir. O sea, vamos rotando. De acuerdo a la cantidad de viajes, vuelta, digamos. Es una vuelta, claro. es una vuelta. Que después la vuelta puede ser rápida o lenta, pero es una vuelta. Y bueno, sabemos, tenemos un grupo de WhatsApp que sabemos cuándo estamos para viaje, nos vamos avisando que a medida que van saliendo los compañeros choferes. Así que estamos atentos y bueno, pero en ese momento de la vorágine de los viajes, lamentablemente, y yo particularmente, preguntábamos a los doctores que estaban adentro con los pacientes, les preguntábamos, doctora, que era la doctora Robaina en su momento, con la que más mensaje intercambiábamos, más comunicación teníamos, y nos mantenían al tanto ahí 1, 2, 3, 5 pacientes internados, entonces ya más o menos los que estábamos en el círculo para viajar, estábamos atentos. Le llaman, llegan al hospital y ¿qué pasa ahí? Bueno, llegamos, vemos la ambulancia que ya tiene que estar preparada por el chofer de guardia, que en su momento había 2 choferes de guardia porque había uno que hacía los traslados, andaba llevando a hacer los estudios de los pacientes con COVID, y otro chofer que teníamos que estar para las emergencias internas porque la vida cotidiana continúa. Las otras patologías no se apagaron, digamos. Gracias a Dios bajaron muchísimo por el tema al estar todo encerrado, gracias a Dios bajó cualquier cantidad del tema de los accidentes. El accidente de moto generalmente es el que más trabajo nos dan en la calle, pero tenía que haber un chofer porque si se iba un chofer con paciente de COVID equipado al sanatorio que le hagan una tomografía y lo llamaban de urgencia, el paciente con COVID no podía quedar donde estaba. Claro. El chofer y la enfermera que estaban vestidos tenían que volver al hospital, desinfectarse para volver a salir a buscar el otro paciente que ya hace 5, 10, 15 o media hora capaz que ya pasó el accidente. Entonces, para evitar eso había 2 choferes de guardia. Ellos, el que estaba libre, preparaba la ambulancia, entonces el chofer llegaba, controlábamos que todo con la enfermera que viajaba. Una vez que estaba todo listo, nos vestíamos, nos equipábamos y dábamos aviso al sector donde estaba el paciente. Buscábamos al paciente y salíamos. Es decir, que ustedes buscan al paciente, ustedes lo cargan al paciente. Sí, sí, nosotros subimos a la ambulancia, todo, porque somos los que estábamos vestidos y la doctora y la enfermera que están adentro de la sala también está vestido, pero están vestidos para estar adentro. Claro. No pueden salir a desparramar el virus. Entonces nosotros entramos vestidos, lo buscamos al paciente, lo subimos a la ambulancia. Una vez que está todo listo, que está todo ok, que dan el ok la doctora con el oxígeno, bajamos, nos sacamos toda la ropa, no toda la ropa, sacamos toda la protección, nos desinfectamos y nos subimos a la ambulancia y nos vamos. Allá al principio en Corrientes llegábamos, eran 10, 15 minutos, nos recibían el paciente, ya después ya pasaban hace media hora, 1 hora, y a mí particularmente he llegado a demorarme 4 horas y media para que me reciban un paciente. Esperando ahí. Esperando en el hospital. Fueron esas largas colas de ambulancia que hemos visto, ¿no? Sí, sí, sí. 4 horas y media esperando, o sea, lo que me demoraba menos en hacer un viaje de acá a Corrientes, que son 3 horas y media, 3 horas 40 más o menos, y me demoraba ya en el campaña 4 horas y media. Una vez me pasó, no me quejo, pero había que estar porque yo sabía porque había que contener al paciente también. Teníamos que tener oxígeno para el paciente, porque el paciente se iba con oxígeno. No había entubado, pero sí necesitaba oxígeno. Al paciente le sacaban el oxígeno y empezaba a bajar la saturación y
Paulo, ¿cuál fue el momento más difícil que te tocó ahí en el volante? Con respecto a la pandemia, el más difícil fue al principio. Creo que fue uno de los primeros casos que me tocó a mí, llevarlo a Carlitos Romero. Fue un golpe muy fuerte, más que nada por las características de Carlitos, esa persona tan alegre, joven y que bueno, uno siempre dice, ¿no?, con esta esperanza y sobre todo por la edad va a salir adelante y demás, pero así como fue esta cuestión del COVID, también en otras circunstancias, ellos son personas que van lidiando muchas veces con la vida y la muerte. Perdón. Sí, no, por favor. Ese día yo estaba de guardia, ya habían salido 4 ambulancias. Me llama él, me dice, che, vos sabés que me cuesta respirar. No, vení como puedas venir. Si no, llama al call center, le digo, que nos autoriza para buscarte. La mamá lo trajo. Justo yo salí de la sala de emergencia, estaba sentado afuera. No es que lo estaba esperando, porque una vez que hablé, dije, bueno, en algún momento me llaman, yo estaba esperando que me llamen para ir a buscar. Les trae a la mamá, bueno, los acompañé hasta la sala de COVID. Ahí vinieron, le hicieron los estudios, lo internan y ya esa noche había un paciente que iba a salir a las 4 de la mañana del otro día, porque estaba bien, saturaba bien, entonces no era necesario salir a las 11 de la noche con un paciente, claro. No era correr ese riesgo en vano, no valía la pena por ese paciente, porque estaba bien, estaba positivo, pero estaba bien. Cuando entra él a las 8:30, 9 de la noche, la doctora Robaina nos dice que tenía que salir urgente, que se armen todos los viajes, y bueno, no había ambulancia, estaban viniendo las ambulancias, yo estaba de guardia con una ambulancia y a 4 ambulancias fuera en la ruta. Así que coordinamos para salir a las 12 de la noche, que ya a las 10:30 ya empezaban a llegar todas las ambulancias. Y llamamos a un sexto chofer que no estaba de guardia ni de para viaje, nada, para que me venga a cubrir a mí. Porque los choferes que estábamos ya habían viajado, claro. Y yo estando de guardia, tenía que dejar la guardia para ir a Corrientes. No es que hice el viaje porque yo quise llevar la Carlita, no. Me tocó llevarla lamentablemente y bueno, yo le llevé un lunes a la noche. Llegamos martes, por supuesto, 4 de la mañana ya. Y bueno, y creo que el sábado falleció. Entonces ese fue fue uno de los primeros. Yo fui compañero mío en la escuela, en secundaria, así que ese fue el momento más duro que me tocó vivir a mí. Ustedes siempre, una vez me contaba la doctora González, de ida ellos van bien porque van atentos, van como tensionados, pero el cansancio golpea a la vuelta, ¿no? Y por allí ese era el riesgo de necesitar más choferes para que ustedes puedan descansar. Sí, nosotros con la vorágine ya, el paciente que va con COVID sabemos que va bien, que va con saturación baja, pero va con oxígeno. Nos corre riesgo la vida inmediatamente. Entonces, pero sabemos de lo que llegar. Cuando vamos con otras patologías que salen de la unidad de cuidado intensivo, que son prematuros, es otra la adrenalina que corre, porque sabemos que va con médico atrás, con enfermera, y ahí sí hay riesgo de vida. Entonces, ahí vamos más tensionados, nos despertamos, a la fuerza nos despertamos. Después cuando entregamos al paciente en el nosocomio correspondiente, que puede variar, ya como que nos liberamos y salimos bien, sí, vamos a llegar y pasamos y llegó el con peaje. Vida, que es lo más importante, ¿no? ¿Eh? Llegó con vida, sí, que era sí, su objetivo. Por supuesto, ese es el objetivo.
un par de veces hemos tenido que pedir autorización porque tenemos un límite de velocidad, no es que podemos, porque vamos con la ambulancia, con sirena, podemos ir a 140, 150, no. Somos un vehículo más. En la ruta, en la vía pública, somos un vehículo más. Que prendamos la sirena y las luces para avisar al resto de los conductores, de los choferes de los vehículos, que nosotros vamos a una emergencia, nada más. Pero después somos un vehículo más. ¿Y en la entrada de Corrientes tiene la posibilidad del cordón sanitario? Sí, cuando salimos acá ya avisamos, hay otro grupo de choferes de la provincia, no me va a salir ahora, pero está la red sanitaria. Entonces avisamos que estamos saliendo 5 de la tarde, que 7:30 calculamos que estamos en Empedrado, que volvemos a llamar a esa hora para que estén atentos, para que nos armen el cordón sanitario. Por allí se deben imaginar que ustedes se suben a la ambulancia, manejan de corrido Corrientes, bajan el paciente y se vuelven. Pero yo sé que hay en esas horas de viaje, de alguna manera ustedes buscan entablar detrás del vidrio, si se quiere, el cómo va, cómo está, algún chiste, alguna música. ¿Eso ayuda, Paulo? Yo particularmente, mi forma de ser, yo pongo música y voy callado. Cuanto menos me hablan a mí, mejor. Concentrado. Concentrado. Ajá. Entonces, esa es mi forma de concentrarme, que no me hablen. Por ahí me sacan alguna palabra, pero no trato de ser no responsable, pero sí, perdón, no responsable. No quiero ser, ¿cómo decir?, mal educado con el familiar del paciente que va atrás, pero si a veces me pregunta, yo le contesto, pero no es que yo le voy a... Está bien, pero cambió la historia, ¿no? Porque el paciente COVID va solo. El paciente COVID va solo. Esa es una cuestión fuerte, ¿no? No, sí, ese es fuerte también para el paciente. Pero como tenemos el vidrio, lo vemos, de vez en cuando paramos, cada 80, 100 kilómetros paramos para controlar el oxígeno. El oxígeno más que nada, la cantidad de oxígeno que llevamos, porque cada paciente lleva una determinada cantidad, consume una determinada cantidad de oxígeno. Entonces había veces que llegamos a Mercedes, sabíamos que me tocó también en Chavarría nos tenían que prestar un tubo. Llegamos a Chavarría, sabíamos que en San Roque nos tenían que prestar otro tubo. Por la cantidad de oxígeno que consumía el paciente. No es que llevábamos 2 o 3 tubos a veces, pero demandaba tanto oxígeno al paciente que sí o sí necesitábamos parar. Contarle a la gente, Paulo, alguna experiencia, yo me las trato de imaginármela, pero es muy difícil, cuando traen pacientes de alta. ¿Cuál es la sensación de esa gente que va saliendo del hospital de campaña? Y salen para esa criatura corriendo con lo que pueden, por supuesto hay muchos que nos ha tocado volver, que vuelvan en camilla con oxígeno, pero ya sin COVID, con alguna secuela, pero los que salían bien negativos, algunos, parecía criatura que salían, que abrían la puerta e iban al parque, o salían corriendo, gracias a Dios, por fin vinieron. Esa es una visión de lo que nosotros veíamos afuera del hospital cuando salía el paciente. La mayoría, el que salía primero quería ir sentado porque estaban cansados de estar acostados, porque pasaban 5, 10 días, 15 días, 20 días acostados, por ahí se paraban, el que podía se paraba, se sentaba, caminaba, pero era 20 horas al día acostado. Entonces querían venir sentados. Esa es una visión. Después la segunda es la emoción de la familia cuando lo reciben acá. Que llegaba a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana a veces en la ambulancia, y ellos veían la ambulancia y ya afuera ya salían, y fulanito, y papi, la criatura, eso también te llega. Sí, más cuando uno tiene una familia, ¿no? Y se trata de pensar en ese lugar, cómo también viviría esto, ¿no? Bueno, Paulo, gracias por el tiempo, por el compromiso, gracias por la entrega también,
Ustedes son una pieza fundamental en toda esta pandemia, todos lo dicen, y el agradecimiento eterno, porque la verdad que han trabajado de una manera maravillosa y bueno, se ha dado respuesta inmediata, ¿no?, a la gente de Curuzucuatiá, gracias a Dios. Bueno, gracias Mercedes, y el mejor agradecimiento que podemos tener el personal de la salud del pueblo para nosotros es que se cuiden, nada más. No es que queramos trabajar menos, sino que de adentro se ven cosas que las personas piensan que no le van a pasar, pero cuando se la están viviendo, ahí empiezan a pensar y recapacitar y se dan cuenta de que hicieron mal. Entonces la responsabilidad de cada uno es lo que hace al cuidado del resto. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mercedes. Aquí con nosotros Paulo Gelmi, en representación de nuestros choferes de ambulancia del Hospital Fernando Irastorza. Espero que hayan entendido el mensaje, es muy, pero muy fuerte, en quiénes fuimos y quiénes somos en la sucursal del cielo.